Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Vamos. Sucedió en Nochevieja en una pequeña ciudad de nuestro país. Había un hospital normal con todos sus departamentos. Era un edificio de ladrillo rojo de una sola planta, con las ventanas pintadas gruesamente con pintura blanca por dentro. En una de las salas del depósito de cadáveres, que servía a la vez de sala de control y comedor. 4 hombres estaban sentados y discutían en voz alta sobre algo. «Sí, son todas patrañas», dijo Michael, Wavin Nanogramos su mano. «Ya no sé de qué cotillar. La misma historia que ha sido desmentida 1000 veces. Retorciéndola y dándole vueltas, sin molestarse siquiera en cambiar ninguno de los detalles. Y hay tontos que siguen creyéndolo. Simplemente me asombran. ¿Por qué tienen que mentir?». Donald estaba indignado. Hay muchos casos así en la literatura. La verdad de la ficción, por supuesto, a veces es difícil de distinguir. Pero quien realmente lo desee, obtendrá las respuestas correctas. Solo muertos que vuelven a la vida en la morgue. Michael siguió insistiendo, riendo y buscando apoyo entre los otros hombres sentados alrededor de la mesa en la sala de descanso. «Y hay un vídeo. Enséñamelo. He buscado y no encuentro ninguno. Puede que no haya un vídeo, pero ha habido incidentes. Te lo estoy diciendo. 1. Aquí hubo uno en 2014 en el que un tal Walter Williams murió a los 78 años y solo se despertó en la morgue cuando empezaron a prepararlo para embalsamarlo. Y así, sin más, resucitó». Michael se rió. «Sí, sin más. Un caso similar se presenció en Clark, que tenía 80 años. También se despertó en la morgue. Se me ocurren muchos más. Y eso por no hablar de los que se levantaron en su funeral directamente del ataúd. Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Veo que eres muy fan de estas historias. Incluso recuerdas sus nombres. Mira menos la tele y lee menos en internet. Es basura. E incluso hay un término para ello. Se llama síndrome de Lázaro. Y científicos serios han llevado estadísticas de tales resurrecciones desde 1982 hasta ahora. Ha habido 65 casos de este tipo y 22 de los resucitados lograron sobrevivir». «Mentira». Michael siguió negándolo. «Conocemos a estos científicos y las estadísticas inventadas por los periodistas. Supongamos que incluso alguien se despertó un día en la morgue. Pero ¿cuánto tiempo puede vivir el cerebro sin oxígeno suficiente hasta que el propio difunto se arrepienta de no haber muerto, porque el resto de su vida tendrá que pasarlo como un vegetal? Y solo en las películas vuelven a la vida e inmediatamente empiezan a correr y a pensar. Y la gente normal, por el contrario, se desmaya en cuanto los ve». «No estoy de acuerdo». Donald volvió a protestar. El tiempo récord tras el cual una persona declarada muerta volvió a la vida fue de 17 horas. Por supuesto, la conciencia de la persona resucitada seguirá acompañando al difunto durante mucho tiempo. Es poco probable que pueda trazar una línea clara entre la realidad en la que se encontraba y el recuerdo de haber muerto recientemente. Probablemente todo le parecerá una especie de sueño. No lo discuto. En las películas se exagera un poco. Pero es arte, es hipérbole. Hay que entenderlo y tenerlo en cuenta. «Vamos, Michael, déjalo ya», concluyó Donald con el ceño fruncido. «Basta con que escribas un libro sobre mí y no me cuentes rumores». «Leí las noticias hace una semana», y Harry defendió a Michael. «El más viejo de su compañía. En una morgue de Turquía instalaron sensores de movimiento en los frigoríficos por si vivía un cadáver que por error se metió en la nevera. Aquí hay otro». Michael suspiró pesadamente. «Usted ha tenido más práctica en medicina que yo en toda mi vida. Dime, ¿has tenido casos así o no? O quizás tus colegas que conoces bien, tu padre también era médico, ¿no? Bueno, digamos que ni siquiera tuve padre. Tampoco he oído nunca nada parecido. Pero te diré una cosa, es como los pilotos profesionales y los astronautas. Muchos de ellos han visto ovnis, pero pocos han hablado abiertamente de ello. Porque si se lo cuentan a alguien y se les viene a la cabeza, entonces la persona será descartada de inmediato por trastorno mental. Yo mismo no se lo contaría a nadie si me pasara esto. Pensarían que estoy loco. Sí, al médico que por error declaró muerta a una persona, se le podría demandar por ello. Sobre todo si el paciente se despertara y 20 minutos después volviera a estar en pie. Y la posibilidad de tal resultado es bastante alta.
Es mejor mantener esos casos en secreto. Mi amigo es patólogo en el centro regional. Hace poco me contó que habían recibido una cámara independiente en el departamento 36, procedente de Turquía. Por supuesto, no había sensores, pero sí pedales en las alas. El propósito de los cuales no podían entender durante mucho tiempo. Y el manual solo estaba en turco. Apenas podían entenderlo. Resultó que había un pedal para abrir las secciones desde el interior. ¿Puedes imaginar por qué un hombre muerto querría eso? Sí que puedo. Donald volvió a la vida. Se mencionó en el artículo sobre los pedales, también. No lo harían por nada. Vamos, Michael volvió a agitar la mano y se levantó de la mesa. Me voy a ir. Todavía tengo que ir al centro comercial. Son más de las 9. Voy a buscar unos gris. Felices fiestas a todos. Nos vemos luego. Espero que todos lo logren. Sí, Jacob sacudió la cabeza. Después del año nuevo, como de costumbre, habrá trabajo que hacer. Los muertos llegarán como el otoño. Yo también tengo que irme. Adiós, chicos. Feliz año nuevo. Cuando Jacob y Michael salieron de la habitación, entró Thomas, el empleado de la morgue que había hecho el turno de noche en Nochevieja. Saludos a todos. Hola, Thomas. ¿Por qué estás tan excitado?, preguntó quitándose el abrigo. ¿Sobre los cadáveres en guerra? Donald sonrió. Pero seguimos sin ponernos de acuerdo. ¿No habéis tenido ningún caso así? No. Thomas se sentó a la mesa. ¿Alguien más ha tenido una experiencia así? No, era solo una noticia. ¿Y Donald dio toda una conferencia? Sí, con nombres y estadísticas. Ya veo. Por cierto, Thomas se ha levantado otra vez. Vamos, quiero enseñarte algo. Los tres salieron al pasillo. Escuchad. Thomas levantó el dedo índice. Todo el mundo guardó silencio. De repente, el silencio se fue llenando poco a poco desde los rincones más alejados del largo pasillo. Un extraño zumbido se acercaba cada vez más, hasta que claramente en él empezaron a distinguirse los gemidos distorsionados de la gente y el sonido de muchos pies descalzos golpeando el suelo. ¿De qué se trata?, preguntó Donald en voz baja. Creo que los cadáveres han resucitado y vienen a desearnos un feliz año nuevo. Tratando de parecer asustado, Thomas dijo. A la salida se oyó una sonora carcajada de Jacob. Pero si tienes barba. Donald, mira, no te asustes. Donald agitó la mano, se tapó la frente con el sombrero y se dirigió a la salida, murmurando algo para sí mismo. ¿No le molestan los niños por la noche?, preguntó Thomas a Harry. ¿Qué niños? Hay un montón de niños merodeando. Intentando mirar por las ventanas, pero ya sabes. Solíamos correr por aquí nosotros mismos. No veía a nadie. Enséñame a usar el control remoto. Les daré un susto para que no se lastimen. ¿Tienes eso de los zombies? Thomas sonrió y pulsó otro botón. Los sonidos de pasos y gemidos cesaron. Fueron sustituidos por el tintineo cercano de campanas y la voz de Papá Noel, diciéndote feliz año nuevo. Donald, que ya había abierto la puerta de la calle, se dio la vuelta y se pasó el dedo por la sien, expresando su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Era el único del grupo que no conocía la fascinación de Thomas por la electrónica y sus bromas con los viejos altavoces que colgaban de las paredes desde los viejos tiempos. Thomas los había hecho un poco más ingeniosos y los había equipado con sensores que se activaban con un pequeño mando a distancia que Thomas siempre llevaba en el bolsillo. Cada vez inventaba nuevos efectos y a todo el mundo le encantaba su invento. En general, todos los que habían trabajado al menos algún tiempo en la morgue se divertían. Y no se puede ser de otra manera en este negocio. Si no, te volverías loco. Está bien, dijo Harry. Creo que yo también me iré a casa. Hay una fiesta en marcha. ¿Quién tiene el turno de noche esta noche? Tú, Thomas, si te parece bien, puedes ir allí. Es más divertido. Y si vienen a ti, ponles esa música tuya. Ahí están los camilleros. Hay uno joven. No conoce tus aficiones. ¿Tienes mucho trabajo que hacer por la mañana?, preguntó Thomas. 2 fueron traídos esta tarde. Pero eso es para el forense. Se los llevarán mañana. No es nuestro punto. Adiós, Harry. Finalmente, Thomas estaba solo. Llevaba 4 años trabajando en la morgue del hospital y le gustaba, sobre todo últimamente. Intentaba elegir solo turnos de noche. De 9 de la noche a 9 de la mañana. Era más tranquilo por la noche. No había jefes, no entraban tantos muertos como durante el día. Podías sentarte tranquilamente con un soldador e inventar algo nuevo.
Además, le pagaban por las noches y más por seguridad. Entre sus tareas estaba limpiar los pasillos y las secciones, mantener el orden en el frigorífico y conservar allí la temperatura justo por encima de cero. Durante el día era mucho más duro. Tenía que asistir al patólogo, embalsamar, vestir a los difuntos. Y también tenía que hablar con familiares desconsolados, muchos de los cuales no se comportaban adecuadamente debido a su estado mental. En general, el trabajo era duro tanto mental como físicamente. No todo el mundo podía soportarlo. Pero a Thomas no le quedó más remedio cuando se encontró en una situación muy difícil. Y un buen compañero de cirugía, el mismo ordenanza Jacob, le ofreció una vacante en la morgue. Normalmente, sin referencias, poca gente podía entrar en la morgue. Casi siempre era a través del patrocinio de otra persona. Físicamente, Thomas era muy fuerte. Esto se debe al hecho de que desde la infancia y hasta los 20 años se dedicó al patinaje artístico por parejas. El ejercicio constante con una barra y con un compañero para llevar en el campo y las pistas formó un esqueleto fuerte y una musculatura fuerte y resistente. Solo tenía un inconveniente en términos de salud. No tenía pierna izquierda. Se la habían amputado justo por debajo de la rodilla 5 años antes tras un accidente de coche en el que apenas sobrevivió. Aquel día su vida dio un vuelco. Entró en el patinaje artístico por casualidad. Él y su madre vivían en una pequeña habitación de un hostal y, por supuesto, no tenía dinero para una ocupación tan cara. Su madre bebía mucho, pero a veces se preocupaba por su hijo. Un día lo llevó a ver al entrenador. Y el chico le gustó mucho. El entrenador pensó que era prometedor. Noqueado por el comité, cuya asignación para pagar la sección era bastante. Y Thomas se propuso salir del miserable estado en que se encontraban él y su madre. Lo dio todo en las clases y las expectativas de su entrenador se cumplieron con creces. A los 14 años, él y su compañera Emma se convirtieron en campeones estatales junior. Los éxitos se sucedieron hasta que quedaron cuartos en los campeonatos senior de Estados Unidos y hubo una oportunidad de clasificarse para el equipo nacional un año después. Pero ocurrieron dos desastres. Primero, la residencia se incendió y Thomas y su madre fueron trasladados de unas habitaciones inhabitables a un apartamento comunal con alcohólicos y personas sin hogar. Después, Thomas sufrió el accidente que puso fin a su carrera deportiva. La única persona que le visitó en el hospital fue su entrenador, que había sufrido tanto como su pupilo. Así, al menos, lo parecía desde fuera. Ni su compañera Emma ni siquiera su madre vinieron a verle durante 2 meses. Mamá había estado bebiendo hasta morir. Era como si se hubiera olvidado de que su hijo existía. Emma encontró una nueva pareja, Joshua, con el que Thomas siempre había tenido conflictos, que estaba celoso de la Emma que le gustaba para Thomas. Varias veces incluso se pelearon por la chica. El propio Thomas estaba enamorado de ella. Y le parecía que Emma compartía este amor con él. Esta actitud de Emma hacia él después de la tragedia la sintió con especial intensidad, incluso olvidando la actitud de su madre. Al menos podía entenderlo, porque, después de todo, el alcoholismo es una enfermedad, y eso explicaba muchas cosas. Pero Emma se conocían desde hacía 5 años y se habían confiado mutuamente las cosas más íntimas que a veces les costaba incluso admitirse a sí mismos. Thomas no podía pensar en una excusa para ella. Incluso se planteó acabar con su vida suicidándose. Pero, ¿qué futuro le esperaba ahora? Una pensión de invalidez y un sinfín de escándalos con su madre borracha. Amigos íntimos que compartían su desesperación tampoco ha conseguido encontrar en su vida. Porque formación interminable, después de la cual no le quedaba ni energía ni tiempo para nada. Tal era el precio de la elección que había hecho. Pero al superar los pensamientos negros, Thomas pudo fijarse un objetivo mucho más noble. Sobrevivir a toda costa y a pesar de todos. Y de encontrar otra salida a sus circunstancias. Cuando volvió a casa del hospital, encontró a su madre en un estado completamente demencial. Para empeorar las cosas, también apareció en su habitación un compañero de piso. La relación de Thomas con él no funcionó enseguida, era como si fuera un extraño en su propia casa. Necesitaba encontrar un trabajo y alquilar su propia casa, cosa que intentó hacer. El antiguo entrenador consiguió negociar con un conocido y este le compró a Thomas una prótesis decente sin muletas. Fue mucho más fácil encontrar trabajo. Su pensión de invalidez apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su piso y la comida. Tenía que pedir dinero prestado a amigos.
Finalmente, conseguí trabajo como dependienta en una tienda de material deportivo de invierno. Se suponía que Thomas sabía mucho de los artículos que vendía, sobre todo de patines. Y así era. Pero eso era lo que le impedía permanecer mucho tiempo en la tienda, ya que la mercancía era en su mayoría de mala calidad. Y los consejos de Thomas a los clientes a menudo tenían como consecuencia que estos simplemente abandonaran la idea original y se marcharan a elegir artículos en la tienda de un competidor. Le pidieron amablemente que buscara otro trabajo a tiempo parcial. Intentó trabajar en un parque de atracciones, pero pronto se sintió vacío. Lo dejé y volví a sumirme en la tristeza. Jacob, con quien Thomas se había hecho íntimo mientras estaba confinado en una cama de hospital, por fin ayudó. Jacob hizo recomendaciones para Thomas en el depósito de cadáveres local, donde se necesitaba urgentemente un celador. Y ese trabajo le venía muy bien. Aunque al principio también lo consideró un malentendido temporal. Se llevaba bien con el personal. El sueldo oficial, más los regalos de los familiares del fallecido, le permitieron ahorrar dinero para su propia casita en 3 años. Las penurias que se sucedieron endurecieron su carácter aún más que el deporte. Thomas cambió, empezó a mirar los problemas desde la altura y con una buena dosis de ironía. Eso le ayudó a aguantar y a no caer en la desesperación por pequeñeces. En el hospital y en la morgue le querían y respetaban. La vida iba mejorando poco a poco y Thomas ya no quería buscarle defectos. Tras una taza de café y un cigarrillo, se dispuso a asearse. Esa noche había 2 hombres tirados en bolsas en el suelo. Tal como dijo Harry. Métanlos en un ataúd y pónganlos. Terminada la limpieza del frigorífico, Thomas recorrió el largo pasillo en forma de anillo, bordeando todos los apartamentos interiores. Mis ojos se entrecerraban sin piedad al final de la limpieza y mi nariz estaba costrosa por los productos químicos. Para no aburrirse y quedarse dormido en mitad de la noche. Thomas tampoco se aburría. Cuando la limpieza tocaba a su fin, sonó el timbre de la puerta, y eso solo podía significar una cosa. Alguien no había vivido lo suficiente para Nochevieja. A menos, claro, que alguien llegara antes con una felicitación. Thomas abrió la puerta. Lo hizo. 2 camilleros y una enfermera de guardia con una bolsa que contenía la ropa del difunto. Rodaron la tarjeta con el cadáver. Su estado de ánimo, a pesar de tan desgraciadas circunstancias, era sin embargo bastante festivo. Al parecer, ya se estaban preparando para celebrar el Año Nuevo. Una enfermera con sombrero de fiesta sostenía una botella de champán en la mano. Los camilleros discutían en voz alta. Habiendo terminado sus discusiones poco sofisticadas, entraron en la habitación. Así que los chicos, intervino una enfermera. Ya basta, sinceramente, como niños pequeños. Hola Thomas, dijo la chica, volviéndose por fin hacia Thomas. Coge tu regalo. Lo siento, pero así es como sucedió. Ven a vernos más tarde. Si estás triste, tendrás gafas. Golpeó con el dedo la botella de champán. Primero decorémoslo, sugirió Thomas. Abrí la revista. La enfermera buscó en sus bolsillos trozos de papel y le costó encontrar el adecuado. Emma Johnson. Una joven llegó ayer con una herida en la cabeza. Intentaron reanimarla hoy. No funcionó. Aquí está la ropa. Thomas anotó todo automáticamente en el cuaderno de bitácora. Cuando por fin lo consiguió, se quedó helado, leyendo de nuevo el nombre familiar. No podía ser. Ser Emma Johnson. Inmediatamente quiso abrir la bolsa para ver la cara, pero se contuvo. Y no hay muchos tocayos que puedan vivir en la ciudad. La chica le miró atentamente. ¿Se conocen? ¿Por qué están tan pálidos? No, ya te he oído. Thomas respondió. Te llevaré allí. Mientras tanto, vaya a su habitación, allí encontrará unas gafas. Thomas cogió el cuerpo, lo trasladó de la camilla al suelo, conteniendo las ganas de mirar detrás de la película negra de la bolsa y volvió a la empresa. Luego, todo más tarde. Mientras tanto, los camilleros seguían discutiendo sobre lo primero. Thomas. La enfermera se volvió hacia él. Tomemos una copa. Chocaron sus copas y las vaciaron. Thomas solo bebió un sorbo, sin dejar de pensar en el cadáver de la nevera. Muy bien, nos vamos. Los camilleros se levantaron de la mesa. De todos modos, ya sabéis dónde encontrarnos. Se volvieron hacia Thomas. Feliz Año Nuevo. Intentó devolverle la sonrisa. Tras acompañar al grupo hasta la salida, Thomas cerró la puerta, limpió los charcos de nieve que había dejado atrás y casi corrió hacia la nevera. Cada vez tenía menos dudas.
No podía ser una coincidencia. Incluso tenía el mismo año de nacimiento que su Emma. Solo era un año más joven que él. Se puso en cuclillas frente a la bolsa y abrió la cremallera. Sus ojos se oscurecieron por un segundo y la devolvió apoyando las palmas de las manos en la resbaladiza baldosa del suelo. Después de todo, era Emma, su Emma, con su rostro pálido y hermoso, su pelo negro, su cara pecosa y su frente alta. No parecía muerta. Era como si estuviera dormida. Y ahora podía despertarse con cualquier movimiento descuidado de Thomas. Estaba mareada e incluso tenía náuseas. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué le había pasado? La enfermera dijo que la habían traído con un traumatismo craneal, se había caído y se había golpeado contra el hielo. Les ocurre a menudo a los patinadores. Él mismo se cayó, se rompió varias veces los dedos y salió de la pista con una conmoción cerebral. Pero había oído que Emma había dejado el deporte hacía un año y pretendía dedicarse a entrenar. Las cosas nunca funcionaron con Joshua. Ni en su carrera de dobles, ni en la vida. Solo el 12º puesto en los campeonatos del mundo. Desde que Thomas fue hospitalizado tras el accidente, nunca se vieron, ni siquiera casualmente, y nunca se llamaron. Era como si vivieran en planetas distintos, en rincones opuestos de la galaxia. La ciudad no era tan grande. Solo tenía 100.000 habitantes. Pero ni una sola vez en 5 años se cruzaron sus caminos. De hecho, Thomas temía más que él un encuentro así. Porque se había dejado barba con bigote. Así que su madre no le reconocía cuando la visitaba de vez en cuando en el viejo piso comunal. Además, al haber abandonado por completo el deporte, engordó muy rápidamente y se puso un poco más redondo. Emma, sin duda, no habría podido reconocerlo cuando se encontró con él. Solo durante el último año Thomas apenas pensó o se acordó de ella. Supuso que su doloroso amor y la desagradable sensación de traición por parte de Emma habían abandonado su corazón para siempre. Pero no lo hizo. Al parecer, solo condujo ese ramo venenoso profundamente en su subconsciente. Y ahora todo salió a la luz. Solo que las circunstancias han cambiado dramáticamente. Él está vivo, y ella yace en una bolsa de plástico negra. Y ahora lamentaba amargamente no haber podido domar su propio orgullo y no haber encontrado a Emma inmediatamente después del hospital para reunirse. Y para hablar de todo punto, no sabía exactamente por qué ella nunca había acudido a él y le había expresado al menos arrepentimiento o reproche, si es que lo había hecho. Su comportamiento por su parte le parecía cruel. No se lo había merecido de ninguna manera. Tenía que haber alguna razón para su silencio. Entrenador, en todo el tiempo que Thomas había estado hablando con él después del hospital, ella no había dicho ni una palabra. Thomas tampoco insistió. Así que el secreto de su silencio se lo acabó llevando su amada. Thomas le tocó la cara, fría, pero sin llegar a adquirir la transparencia y textura cerosas de todo lo que se cruzaba en su camino. Y en un lugar que no le desearía a ningún enemigo. Thomas cerró los ojos y sintió como una lágrima caliente se deslizaba por su mejilla. El pasado por fin estaba acabando con él. Emma y el entrenador eran los únicos que le unían a recuerdos agradables del pasado. El entrenador falleció el año pasado. Emma allí estaba ante él. Todavía estaba su madre, pero ella era un recordatorio de algo totalmente distinto, algo que había dejado atrás cuando pudo salir del dormitorio y encontrarse a sí mismo en el presente. Thomas salió del frigorífico de la sala de sección y sacó de un cajón un pincel y un frasco de yodo. Había que firmar los cadáveres. Los camilleros solían poner una etiqueta en el dedo del pie, en los pies, inmediatamente, como decían las instrucciones. Pero las etiquetas a menudo se caían y se perdían, ya que los cadáveres eran trasladados y transportados constantemente. Así que empezaron a firmar los cadáveres con yodo o verde verdoso en el pecho y a poner la etiqueta después del encendido, antes de meterlos en el ataúd. Thomas volvió a sentarse junto a Emma. Desabrochó completamente la bolsa. Abrió el frasco y escribió Emma. En ese momento ocurrió algo increíble. La chica abrió bruscamente los ojos y le miró asombrada, frunció el ceño y se levantó bruscamente. El frasco cayó de la mano de Thomas y rodó bajo los estantes, dejando tras de sí un rastro marrón brillante con el pincel entre los dedos. Empezó a parecer un pintor ante el que acababa de pintar un momento antes había descendido de su cuadro. Los pensamientos se congelaron en su cabeza y desapareció durante un minuto. Sin encontrar palabras, sin emoción. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me había metido? El asombro de Emma se convirtió rápidamente en horror.
Agitó los brazos, intentando liberar el cuerpo rebelde del saco. Pero sus movimientos eran tan torpes y erráticos que Thomas se echó a reír. Un cambio tan repentino de la tristeza le devolvió la cordura a Thomas y enseguida se dio cuenta de que no había ocurrido nada sobrenatural. Un error médico. Era Nochevieja. Y solo, tal vez, podría explicarse de algún modo médicamente. Pero a Thomas no se le daba bien la medicina científica. La conversación de hoy con sus colegas sobre los frigoríficos turcos podría haber terminado ahora con la evidencia evidente de que eso ocurre. Y mañana Thomas seguramente les contaría su aventura. Pero ahora estaban solos con Emma y él no iba a explicarle la verdadera razón de lo que había sucedido. Sobre todo porque él mismo seguía teniendo esa impresión. Pero no. Los pensamientos de que podía haberse equivocado al guardarle rencor a la chica por su traición se desvanecieron de inmediato. Thomas dejó con cuidado el cepillo en el suelo y sonrió. «¿Quién es usted? ¿Qué desea? Mira a tu alrededor», dijo Thomas con calma. «¿A ti qué te parece?». La chica se quedó inmóvil. Su rostro se contorsionó en una mueca de aprensiva desesperación. «Esto es la morgue. ¿Estoy muerta?». Thomas asintió con la cabeza. Está empezando a pensar. No tiene ningún sentido. ¿Es un sueño o una broma? «Sácame de esta inmundicia», añadió, «y tráeme algo de ropa. Es vergonzoso. Está fuera de mis manos. Ahora depende de ti». «¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Quiénes son ustedes?». «Un cuidador», dijo Thomas lo primero que le vino a la cabeza. «¿Qué tipo de cuidador?». «¿Cuidador de qué?». «El conserje de esta habitación y de aquella», señaló la puerta del frigorífico. «Ahí termina mi autoridad». «¿Y ahora qué?». «Purgatorio». Thomas se dio cuenta de que se estaba dejando llevar. Pero no pudo contenerse. Emma debió de quedarse sin energía, así que volvió a quedarse tumbada, mirando al techo con ojos inmutables. «Fría». Después de un rato, dijo. «¿Sin ropa, entonces? ¿Prefieres una sartén o un caldero de aceite hirviendo?». «No vi ningún túnel», dijo la chica. «Todo el mundo ve la luz al final de un largo túnel y yo me acabo de golpear la cabeza contra el hielo y me he despertado aquí mismo. ¿Por qué tuve que darle vueltas a Axel? ¡Qué idiota! Todos sois diferentes». Levantó las manos. «Algunos lo veis, otros no». Emma se miró el pecho, vio la escritura e intentó limpiarla con las manos. «¿A qué ha venido eso?», exclamó de nuevo, incorporándose en su saco. «Eres Emma, ¿verdad?». «Sí», dijo Emma. «¿No reconoces caras aquí?». «Hacemos las cosas a la antigua usanza. Nada ha cambiado desde el siglo XV. Aquí hay mucha gente y tienes que acordarte de la cara de todos. Los de allí también están haciendo cola». Thomas señaló los sacos de la pared de enfrente y 5 más arriba. «Oh, hombre, esto es terrible». «¿Por qué yo?». «Entonces, ¿qué hice que fui directamente al purgatorio?». «No de inmediato. Te dije que el purgatorio empieza en la habitación de al lado. Y esto es solo el intermedio. Es como el limbo. ¿A dónde más se puede volver?». «¿Dónde es eso?». «De vuelta a la tierra, a tu vida tal y como la conoces». «Entonces llévame de vuelta». Emma empezaba a temblar de frío. Thomas comprendió que le estaban gastando una broma. No podía durar mucho. Después de todo, el hombre ya había perdido todo signo de vida por alguna razón. Emma debería haber sido trasladada inmediatamente de vuelta a la UCI, de donde había salido. Pero no podía detenerse ahora hasta haberla castigado. «Arriba». Thomas se levantó y le tendió la mano a la chica. «Vamos a la otra habitación. Hablaremos de volver allí». Emma obedeció, apretando los dientes y cubriéndose el cuerpo con las manos. Se puso en pie y aguantó. Thomas encontró una sábana limpia y en ella sentó a la chica en el sofá. «¿Así está mejor?», preguntó. «Mejor», asintió la chica, dejando de temblar poco a poco. «Me duele mucho la cabeza. Zumba como un transformador por dentro». «Déjame salir». «Aún no lo hemos hablado todo», Thomas negó con la cabeza. «Puedo abrirte la puerta de al lado. Allí hará aún más calor. Pero no hay vuelta atrás. Y estoy seguro de que no te gustaría estar allí. ¿Quieres oír lo que pasa ahí dentro ahora?». «¿Ocurre algo?», preguntó la niña, asustada. Thomas pulsó en silencio un botón del mando a distancia. Los gritos de jadeo y los pisotones de pies descalzos recorrieron el pasillo. «¿Oyes eso?». «Lo oigo», susurró Emma. «Dios mío. ¿Podemos recuperar el silencio?». «Me hace pensar aún peor». Thomas apagó el sonido.
Así que piénsatelo un poco más antes de tomar una decisión, dijo, conteniendo a duras penas la risa. No sé qué pensar. No he hecho nada malo. ¿Tengo que arrepentirme de algo o qué? Dios es misericordioso, que yo sepa. No pertenezco a este lugar. Debe haber algún error. Eso es lo que dicen todos. ¿No reconoces nada en esta habitación? Emma volvió a mirar con atención a su alrededor. No, dijo. Solo lo he visto en las películas. Pero suele haber cadáveres sobre mesas de hierro. Señaló la mesa, a la tenue luz de las lámparas de las paredes. Y mírame bien. Thomas se sorprendió de que Emma siguiera sin reconocerle. El resentimiento seguía creciendo en él. Emma miró fijamente el rostro de Thomas. No fue hasta un momento después cuando empezó a producirse algún cambio. ¿Qué le pasa a este hombre? No lo sé. Emma volvió a hablar. No sé dónde está ahora, ¿qué le pasa? No estoy segura de sentir pena por él. ¿A qué te refieres? ¿No existe la verdadera culpa? No lo sé. En realidad me resulta difícil pensar o evaluar ahora mismo. Respondió la chica. Así que tú y yo estamos un paso más cerca de resolver tu problema. Pero no lo entiendo, ¿qué tiene que ver él? Aquí es donde la conciencia empieza a descubrir lo que la corroe, incluso si fue en silencio en la vida. Personas, animales, objetos, lugares, circunstancias. Thomas ya estaba seriamente absorto en su papel, maravillado por la facilidad con la que era capaz de inventarse estos detalles sobre la marcha. No he hecho nada malo. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. ¿Qué verdad? Sé lo que pasó realmente, dijo Thomas. Para mí es importante que lo admitas. ¿Alguna vez lo amaste? Quizá era una pregunta innecesaria, pero no pudo evitarlo. Emma se cubrió la cara con las manos. Ya no era por el frío, sino por las lágrimas. El hombre había tenido un accidente, dijo Thomas. Luchó por la vida durante 3 meses enteros, postrado en el hospital con una pierna amputada y múltiples fracturas. Y en todo ese tiempo ni siquiera fuiste a verle. Te quería con todo su corazón. Esperaba que le apoyaras. Ahora sigue pensando en ti. Ahora mismo. ¿Y tú lo traicionaste? No, gritó Emma con fuerza, apartando las palmas de las manos de su rostro lloroso. No le he traicionado. No, solo fui ingenuamente estúpida. Creí lo que Joshua y el entrenador decían, y entonces mis padres se unieron al coro y me derrumbé. No pude resistirme a ellos. De acuerdo. Caminando hacia la chica y tocando su mano, Thomas dijo: hemos dado el paso más importante. Ahora intenta calmarte y cuéntame qué pasó después del accidente. ¿Qué te dijeron y por qué creíste y te rendiste? Tengo sueño, dijo Emma en voz baja. ¿Por qué tengo tanto sueño? ¿Vas a ayudarme a volver? ¿Lo harás? No quiero ir al purgatorio. Quiero volver. Quiero hacer las cosas bien. Yo puedo hacerlo. Vale. Cuéntamelo todo. Trata de concentrarte. Sí. Emma se secó las lágrimas, exhaló e incluso sonrió ligeramente. En el silencio se oyó el sonido de una manecilla que movía un minuto. Un reloj mecánico colgaba sobre la salida de la sección. Indicaba que faltaban exactamente 20 minutos para Nochevieja. ¿Aquí también se mide el tiempo con relojes?, preguntó Emma. El tiempo es solo para ti, Thomas respondió. Tienes 20 minutos para encontrar la salida. La chica volvió a suspirar. Cuando Thomas estaba en problemas. No me enteré hasta el día siguiente. Se suponía que teníamos otra sesión de entrenamiento antes de una competición muy importante. El comité había organizado toda una gira por Europa con algunas actuaciones comerciales de bastante prestigio. Praga, Bucarest, Berlín, Vilna. Así podríamos exhibirnos y ganar algo de dinero. Ese día Thomas no se presentó al entrenamiento. El entrenador sabía lo que había pasado, pero no me dijo nada. Simplemente me emparejó con otra persona. Su compañera estaba embarazada de 2 meses y no podía competir. Llamé a Thomas después del entrenamiento, pero no lo cogió. Me pareció extraño. Sentí que le había pasado algo. No me enteré del accidente hasta el día siguiente. Quería ir al hospital, pero el entrenador me dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Dijo que estaba en coma. Y en general tenía que concentrarme en el entrenamiento. Por supuesto, no pude resistirme y fui al hospital de todos modos. Pero no me dejaron entrar en la UCI y me dijeron que Thomas tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Y menos aún, si se producía un milagro, de seguir practicando patinaje artístico, torneo.
Así que le querías, supongo. Dijo Emma en voz baja, con los ojos bajos. Así es, solo que no sabía cómo me sentía, eso es todo. ¿Y por qué no viniste a verlo? Cuando volvió en sí, el entrenador me convenció de que Thomas no quería verme, que le costaba darse cuenta de que tendría que dejar el deporte para siempre. Dijo que necesitaba tiempo para asimilarlo y que no debía molestarse recordando el pasado, que era irreversible. Mi nuevo compañero le apoyó y me convenció de lo mismo. Era joven y estúpida. Decidí que tenían razón, que debía darle tiempo a Thomas para que se centrara en su nueva realidad. Pensé que podría encontrarme con él más tarde y hablar con él. ¿Y por qué no lo hiciste cerrar interrogación? ¿Y luego qué pasó? Todo está borroso. No recuerdo mucho de esa época. Viví con mis padres durante mucho tiempo y no puedo entenderlo. Un día, fue un sueño o un sueño real. Averigüé la nueva dirección de Thomas. Su dormitorio se había incendiado. Él y su madre habían sido trasladados a una habitación para supervivientes. Se había quemado antes del accidente, pero nunca supe la nueva dirección. Recuerdo estar ante su puerta y querer pulsar el timbre. Quería verle y hablar con él. Pero en el último momento me asusté de algo y salí corriendo y nunca llamé. Tal vez fuera solo un sueño. Si pudiera verificarlo ahora, recuerdo el número del apartamento. Debes saberlo todo sobre mí. Dame el número del apartamento de Thomas. ¿Lo conoces? Sí, apartamento número 17. Sí, Emma se emocionó. Eso es. Así que no es un sueño, no es un sueño. Thomas ya quería poner fin a esta prolongada broma. Solo quería abrazar a Emma y confesárselo todo, pero el espectáculo había ido demasiado lejos. Thomas no podía imaginar que el entrenador había jugado un papel tan insidioso en toda esta historia. ¿Por qué pensaba Thomas que siempre estaba de su parte? Incluso le ayudó con su prótesis. ¿Por qué desanimaba a Emma? ¿Y por qué nunca había hablado de ella? Era una pena. Más que eso, más dolor que la traición de Emma. Seguía siendo una tonta. Pero él, también, en su orgullo, no estaba muy lejos detrás de ella. En este drama envuelto en misterio. Todos tenían la culpa, pero es bueno que ahora lo sepa todo. Al menos por eso su estúpida broma podía justificarse. En la pausa persistente, la aguja del reloj volvió a sonar a las 23:50. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Thomas a la niña. No, respondió Emma. Cuando murió, era 29 de diciembre. Y creo que estoy a punto de morir otra vez. Quiero dormir. Es posible morir 2 veces, pero lo importante es dónde resucitarás, en el nuevo mundo o en el viejo. Y dentro de 10 minutos es Nochevieja. Thomas sonrió. Así que me quedan 10 minutos y sabré tu decisión. Ya me he decidido, dijo Thomas y se levantó de la silla. ¿Me aceptas de vuelta? Quiero hacer las cosas bien. Yo puedo hacerlo. Hablaré con Thomas e intentaré explicárselo. Y entonces podrás llevarme de vuelta. Dame una oportunidad, por favor. De acuerdo. Thomas asintió con la cabeza. Lo hizo. Por primera vez en toda la conversación, una sonrisa apareció en el rostro de la chica. Después de todo, era Nochevieja, se encogió de hombros Thomas. Déjalo estar, a tu manera. Sobre todo porque tu caso es especial y ambiguo. Es bueno que hayamos conseguido aclararlo todo. Ahora puedes calmarte y acostarte. No tengas miedo de dormirte. Despertarás en otro lugar. Tendrás tu oportunidad. ¿No me estarás mintiendo? No sé cómo hacer trampa. Y si pudiera, estaría en el otro lado. Vale, murmuró Emma con las últimas fuerzas que le quedaban y se tumbó en el sofá, enredada en la sábana. Thomas esperó hasta que las manecillas del reloj marcaron las 12. Cuando eso ocurrió se oyeron ruidos fuera, aplausos y chillidos. Tenía que darse prisa y trasladar a Emma a la habitación. Trasladó a la niña a la camilla, sacó sus calcetines de lana de la bolsa y se los puso en los pies encima de ella y la cubrió con su cálida chaqueta. Ahora tenían que darse prisa. Su conversación se prolongó durante media hora. Aunque no había señales de que Emma se estuviera deteriorando, aparte de una siesta repentinamente molesta, seguía sin merecer la pena arriesgarse más de ese tiempo. Cuando Thomas y la camilla salieron, no había nadie. La alegre compañía había vuelto al hospital. La ventisca también había terminado. El cielo estaba alto y estrellado, a pesar de las columnas amarillas de luz de los faroles que pasaban disparadas por el cielo. Con dificultad y ruedas en la nieve, Thomas se dirigió a la entrada de urgencias y llamó al timbre.
Al cabo de unos 2 minutos abrió la puerta una enfermera. Estaba rubicunda. Cuando vio a Thomas con la camilla, le miró sorprendida. «¿Qué ocurre?» «Recupera tu regalo», dijo Thomas. «Vivo». «¿Cómo es eso?» «Tal vez con calma», objetó Thomas y, haciendo sonar las ruedas sobre las baldosas del templo, se introdujo en el pasillo. «¿Quién pronunció la muerte?» «Barra», confundida dijo la enfermera. «Intentamos resucitación, adrenalina, todo como debe ser. Es la muerte, Thomas». «¿Cómo?» «Deja que te ayude». Todo el alcohol salió de la enfermera en un segundo. Se notaba que estaba asustada. Su cuerpo se estremeció con un pequeño escalofrío. Fuera de la sala de la UCI, el resto de la compañía se reunió con ellos. Rápidamente se dieron cuenta de lo que había pasado. Se pusieron manos a la obra. Llevaron a Emma a su cama, conectaron los sensores, hicieron todo lo que tenían que hacer. Lo que estaba prescrito en estos casos. Thomas se mantuvo al margen, observando lo que sucedía. Cuando todos estuvieron seguros de que Emma estaba a salvo, solo quedó la enfermera con la niña. La más joven de todos. Los demás salieron al pasillo. Cada uno pensando en algo propio. Thomas se puso la chaqueta que le habían devuelto. Esperó en silencio a que le hicieran preguntas. «¿Qué ha sido eso?», preguntó uno de los camilleros. «Es la chica que llevamos a la morgue el otro día». «Mira, por supuesto, entiendo que todo fue culpa mía, pero estaba sobrio». «¿Viste las lecturas?» «¿Las viste?» «El ordenanza estuvo de acuerdo». «Seguro que no hubo reacciones». «La muerte en estado puro. Todos podemos dar fe de ello». «Después de todo, no llevaba mucho tiempo inconsciente». La enfermera miró a Thomas. «No mucho. El cerebro funciona bien. No se preocupe». ¿Dijo algo? ¿O se durmió enseguida? Habló durante unos 5 minutos. Thomas contestó. La enfermera se preocupó mucho. Le aterrorizaba la responsabilidad de que la despidieran. Y acaba de hipotecar una casa nueva. No se acordará de nada. Thomas la tranquilizó. ¿Cómo que no se acordará? La enfermera le miró con esperanza en los ojos. Claro que se acordará. Nunca se sabe si se alegrará de que esté viva o si se pondrá furioso porque la hemos convertido en un hombre muerto, arrastrándola por los tribunales. No lo hará, repitió Thomas. Si pregunta por la morgue, dile que estaba soñando. Se lo creerá. Ni siquiera lo dudes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Bueno, eso es lo que le dije, para que no se pusiera nerviosa. Le dije que estaba dormida y que todo lo que veía eran imaginaciones suyas. Supongo que eso es lo que pensará cuando se despierte. Todos en la empresa se miraron. Silencio. La enfermera aceptó. ¿Y el libro mayor? Thomas, ya has hecho una entrada allí. No se preocupe por eso. Tranquilizó Thomas a la enfermera. Todo irá bien, pero le he escrito su nombre en el pecho. Asegúrese de no dejar ninguna marca. Gracias, Thomas. Ella exclamó. Eres mi salvador. La primera vez que un muerto de la morgue se despertó, dijo sorprendido un celador. Y ahora no hay nadie con quien compartir semejante milagro. Quizá ocurre siempre que haya que ocultar estas cosas a discreción. ¿Quién asumiría semejante responsabilidad? Cerrar interrogación, asintió Thomas. Bueno, feliz año nuevo. Voy a salir. Tengo que limpiar y poner todo en orden. Manténme informado. Lo haré. La enfermera respondió con una sonrisa. Y así terminó la fiesta. La Nochevieja no les fue muy bien esta vez. Tal como Thomas había previsto, Emma volvió en sí y confundió la noche anterior a Nochevieja con un sueño. Pero no exactamente un sueño, sino más bien una auténtica experiencia post-mortem. El primer día, según contó más tarde la enfermera, intentó insinuar cautelosamente una conversación ajena con cierto cuidador. La enfermera pensó que se trataba ya de una ocurrencia tardía. Emma y le aseguró que no había salido de la habitación. Los demás testigos de lo ocurrido, según lo acordado, guardaron silencio. Una semana más tarde Emma fue dada de alta. Nadie, ni siquiera el médico jefe, se había dado cuenta. Y todos respiraron aliviados. Thomas ahora sabía todo acerca de por qué Emma no lo había visitado en el hospital. Y cómo se había estado sintiendo todo este tiempo. Si lo hubiera sabido antes, no se habría escondido detrás de su barba y guardado rencor contra sí mismo. Se afeitó la barba, se tomó unas vacaciones del trabajo y vagó por la ciudad, con la esperanza de toparse accidentalmente con Emma en algún callejón o tienda.
pero en 10 días nunca se había cruzado con ella. Supongamos, pensó, que aunque la encontrara, ¿qué le diría? Siento, amor mío, haberte gastado una broma tan cruel en el depósito, o no digas nada en absoluto. Pero eso no sería justo. Aunque, sí, es estúpido. Pero después de todo, era estúpida hace 5 años. Y ahora estamos más o menos empatados. Pero por mucho que se convenciera a sí mismo, seguía disgustándole. Ahora solo recordaba las mejores cosas que lo habían unido a Emma, olvidando lo que había pasado desde el accidente. El dolor desaparecía lentamente, la oscuridad de su corazón no quería rendirse. Entonces, una noche sonó el timbre en su apartamento. Thomas abrió la puerta y se quedó helado de sorpresa. En el umbral estaba Emma. Emma salió al pasillo, se acercó a Thomas y lo abrazó suavemente. «Tardaste mucho en venir a verme, ¿verdad? Lo siento, Thomas. Sé lo que piensas de mí. Pero si quieres, puedo explicártelo». «No hace falta», le acarició el pelo. «Puedo adivinarlo y puedo entenderlo. Pero tú también, perdóname por mi orgullo. Estaba enfadado contigo. Pero ya pasó. Se acabó. Ahora todo es diferente». Y nunca se separaron ni se hicieron más preguntas innecesarias. Incluso cuando Emma se enteró de que Thomas trabajaba de celador en la morgue, no se atrevió a contarle lo que le había ocurrido en el hospital. Supuso que solo era una broma por parte de Thomas, o siguió creyendo en su increíble sueño, aunque su contenido fuera aterrador. Nadie lo sabría nunca. Thomas tampoco tenía valor para contarlo. Emma tenía miedo de perder la felicidad que había caído repentinamente sobre él. Y él mismo empezaba a creer que tal vez existía realmente un guardián en el límite de los mundos que daba a algunas personas la oportunidad de enmendarse. Y si era así, solo respondería ante él por su extraña broma. Pero no ahora. Aquí no. No en esta realidad y no con esta mujer a la que realmente amaba. Con todo su ser,